¿Cómo están? Quería darles la bienvenida al curso de Educación para la Salud. Ya hicimos un foro de bienvenida donde nos hemos presentado. Y muchos preguntaron por qué les pido que se sitúen dentro de su contexto, o sea, si donde viven, en qué centro educativo probablemente hagan su práctica docente, si es que van a hacer este año la didáctica, que no es excluyente para este curso. Dentro de esas presentaciones la profesora necesitaba situarse dentro de un contexto. Bien, ¿por qué? Porque para evaluar yo necesito conocer esos detalles y sobre todo los intereses que tienen respecto al curso, más allá de que este año en particular he tomado decisiones nuevas respecto a los contenidos sobre los cuales vamos a trabajar, que tiene que ver con la adquisición de las competencias y trabajar en un modelo, que es el modelo que el año pasado, con el profesor Locardini y con Elsa Meinardi en la UBA, en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, hemos comenzado a investigar, trabajar y aplicar en el aula. Bien, los encuentros que a veces nombro y que participamos hace muchos años tienen que ver con las tareas de extensión que se desarrollan en este curso, siempre, si es posible, coordinados con el área de didáctica, y si no es así, no se preocupen, porque en realidad vamos a ir trabajando paso a paso hasta poder llegar a un producto final de calidad. Si estoy hablando de esto es porque en realidad van a ser evaluados mediante un sistema de proceso. Por lo tanto, va a ser muy importante que para poder llegar en condiciones óptimas a fin de año, ustedes cumplan con las distintas etapas del proceso. Bien, siempre dividimos el curso en dos tramos. En un primer tramo, donde hacemos énfasis en la lectura, en la comprensión de esa lectura, y luego de que pasan por los distintos autores, cada tramo de autores, valga la repetición de hablar de tramos, ¿bien? Se les va a solicitar que realicen fichas de lectura. No se preocupen porque les voy a dar la estructura de la ficha y esa estructura ustedes la pueden modificar. O sea, siempre que les dé algún tipo de ficha o algún tipo de lineamiento, sepan que está permitida la creatividad y está permitida también la flexibilidad, de que ustedes puedan adecuar lo que se les plantea a nuevas situaciones. Darles una estructura tiene que ver con brindarles una guía en la parte sobre todo de lectura. Bien, ¿por qué será necesario hacer las fichas? Porque en años anteriores dejaba la libertad en la selección de determinados autores, se trataba de leer en clase y de interpretar. Siempre se les va a entregar guiones de trabajo, que los guiones son como los tópicos más generales o las estructuras bien cognitivas más estructurantes de cada autor, pero había estudiantes que solo se quedaban con el guión y no profundizaban en la lectura. Por lo tanto, llegaban a fin de año en condiciones que podemos decir que tenían un cierto déficit de comprensión respecto al resto de los compañeros que sí venían haciendo su trabajo día a día. ¿Seguro? Aparte de ir leyendo y procesando esa información, ustedes tendrán distintas actividades. Esas actividades muestran una metodología de trabajo. Por ejemplo, en la primera actividad les estoy dando dos autores, bien, que están seleccionados por mí con una cierta intencionalidad. Una es la narrativa que hace una autora argentina, que es Andrea Rebel, que narra los procesos históricos hasta el presente de los diferentes paradigmas que iremos utilizando a correr del año
para analizar el concepto de salud y cómo enseñar en el aula en función de los distintos paradigmas, que son todos complementarios, no es que uno sustituya necesariamente al otro. Y el otro autor que fue seleccionado para la actividad 1 es Jaime Breil, ¿bien? Que tiene un enfoque diferente respecto a cómo interpreta la sociedad y la salud, de lectura un poco más difícil, en el sentido de que van a tener que dedicarle un tiempo más prudente a interpretar lo que Jaime quiere transmitir en sus investigaciones. Ahora, además tienen que ver una película o al menos intentar tomar información básica del thriller. Ahí apelo a la colaboración que puedan tener los compañeros para poder acceder a la película, que pudo haber sido esta como pudo haber sido cualquier otra. En realidad, si bien es una historia de amor, esta película pretende que ustedes generen nexos entre esos autores y los elementos que se brindan en la película, que son actuales, o sea, por más que sea cine hindú, y uno dirá, esto está alejado de mi contexto, esto no ocurre, esto no puede ocurrir ni siquiera en el Uruguay, no al nivel de la trama cultural que aparece en esa película, sino respecto al acceso que podemos tener a determinados servicios, ¿seguro? Tal vez no sea la trama exacta de la película, pueden haber otro tipo de emergentes. Entonces, dentro de ese primer tramo de trabajo que ustedes van a tener, de lectura, en el cual se van a ofrecer distintas metodologías, por ejemplo, el análisis y el armado de una ficha de una película para trabajar en el aula o para organizar un taller, iremos viendo los emergentes que yo tengo en mi contexto. ¿Mi contexto cuál es? El lugar inmediato en el cual resido. Puede ser una situación local, una situación del centro, una situación que yo conozca, bien, que esté relacionado al nivel educativo en el cual me voy a desempeñar. ¿Por qué hablo esto? Porque en estos cursos, en la Educación para la Salud, van a estar los estudiantes de profesorado de biología, pero también eventualmente pueden haber estudiantes de educador, de la carrera de educador social y también de la carrera de maestro de primera infancia. Quiere decir que cada uno va a desempeñarse como educador en distintas áreas y con distintas poblaciones. Por lo tanto, el enfoque y ese problema que tendrán que identificar dentro del contexto para desarrollar al final del año va a ser variado. Inclusive puede ser el mismo, pero trabajado de forma diferente porque la población que yo voy a considerar va a ser diferente. Este año no se les va a pedir un proyecto, porque si estamos planteando que vamos a tratar de llegar o introducir un nuevo modelo, bien, nuestras tareas situadas en contextos reales, que ha sido el modelo que viene trabajando desde el 2007 hasta la fecha, no encajarían. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos que, para poder trabajar en un verdadero proyecto, más allá que nosotros vamos a analizar las distintas etapas de un proyecto y cómo se deberían hacer y cómo debería ser una escuela o un centro educativo promotor en salud, la única forma que un proyecto tenga éxito es la durabilidad y la continuidad en el tiempo. Sí podemos hacer pequeñas iniciativas que generen su fruto en los estudiantes que tendremos adentro del aula. Por eso, en el segundo tramo, ustedes van a tener que diseñar actividades de clase para promover en salud la temática que ustedes hayan seleccionado. Se les van a brindar todos los insumos necesarios para ello, más un seguimiento de la presentación de esas actividades. La modalidad en secuencia puede ser una. Muchos dirán, yo no estoy aún no tengo las herramientas para organizar, y todos los años que organizamos actividades dicen lo mismo, pero luego aprendemos entre todos y colaboramos entre todos para lograr llegar a la meta. Reitero que trabajo en esta asignatura desde el 2007,
Por lo tanto, me encuentro en condiciones de decir que todos los años cada generación suma elementos creativos e inclusive mejora la calidad de lo que va produciendo. Y somos destacados en llevar esas producciones a distintos eventos que se hacen y que tienen que ver con la nueva visión de la formación de un docente como profesional de la educación, en el cual no solo hay que aprender competencias, tener contenido conceptual, desarrollar metodologías de trabajo, sino también desarrollarse como un profesional donde uno pueda generar investigación, poder elaborar estrategias de extensión y de trabajo comunitario. Eso es fundamental y forma parte de este curso. No se asusten, y más que estamos en un contexto de una cierta incertidumbre de cuándo podremos retomar los cursos, pero es fundamental que vayan entendiendo un poco la modalidad de trabajo. Seguro el trabajo colaborativo, que podrá ser intergrupo, no necesariamente yo tengo que, si estoy dentro de un grupo, trabajar o armar equipo con mi grupo en particular, puedo armar con grupos de otros turnos o de otros grupos. Lo importante es trabajar de forma colaborativa, tanto para el primer tramo como para el segundo tramo del curso, hasta la presentación de un trabajo final en el cual habrá una producción escrita en algún tipo de formato que lo vamos a acordar y que además se presenta en una estructura de coloquio donde las últimas instancias de clase, o en el caso de la semipresencialidad, en el último encuentro presencial, divulgamos o mostramos al resto de los compañeros para que no quede en un trabajo interno. Muchas veces el trabajar y no mostrar genera eso. Y bueno, y esos trabajos luego son accesibles para todos los estudiantes como un insumo didáctico de cómo enseñar X tema o cómo trabajar determinado tema con un enfoque en salud. La sistematización lo hace la profesora, por eso pasa todo noviembre y todo diciembre, sigue trabajando, sistematizando para que luego quede un registro año a año. E inclusive ustedes a veces tienen acceso, tendrán acceso a las producciones de años anteriores para que vean la riqueza de cosas que se producen, y esos estudiantes comenzaron como ustedes, de cero, aprendiendo y trabajando de forma colaborativa. Los materiales de este curso van a estar también organizados en carpetas de Drive que se van enriqueciendo año a año. Cada año genero un Drive propio de la generación y también se les da acceso a información de años anteriores. Es más, generalmente quedamos conectados durante muchos años y lo que hacemos es seguir compartiendo materiales para que la generación anterior o la anterior o la anterior puedan acceder a los materiales más actuales. Este curso no tiene un libro, este curso se autoconstruye casi todos los años. Los paradigmas, los modelos, los enfoques didácticos van variando, se van mejorando, se van complementando. Eso no quiere decir que si yo trabajo con otro formato esté mal. Lo que estoy planteando es que siempre podemos ir anexando nuevas prácticas y nuevas formas. Este año nuestro eje central será cómo alfabetizar en salud, cómo desarrollar competencias en el aula, cómo generar cambios en lo que tiene que ver con una cultura del aprendizaje, y cómo lograr que ese tipo de producciones se puedan sistematizar para que puedan ser accesibles al resto de los compañeros. Para mí es un gusto poder este año compartir con ustedes. Espero que sea igual y espero que las clases se puedan retomar pronto. La presencialidad, sea para la modalidad presencial en su 100% o en la modalidad semipresencial, donde hay instancias donde nos encontramos en el cara a cara, generamos mejores intercambios. Eso no significa que mientras tanto no trabajemos bajo este mecanismo y que de todos modos podemos hacer lo mejor para que sea productivo.
Bien, quedo a las órdenes. Todos tienen acceso a formas de contactarme y nos continuamos viendo a través de la plataforma.